Queridos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cálida bienvenida. Hoy estamos preparándonos para un estudio sobre la Pascua, sobre la Semana Santa, su significado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y todas las implicaciones que tuvo el sacrificio de la cruz, la resurrección y la ascensión de Jesucristo en nuestra vida personal. Cómo todo lo que pasó ahí es lo que nos hace salvos. Y todo sucede por un acto de fe, porque crees que Dios se hizo hombre en Jesucristo para venir a morir a esa cruz y darnos salvación y vida eterna. Así que acompáñanos en este estudio para que puedas tener un mejor entendimiento y lo puedas explicar a otros también. Recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, darle un like a la campanita y bueno, vamos a ver primero, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la Pascua? ¿Qué significado tenía? Y es que hay muchas áreas y situaciones y fiestas y celebraciones y acontecimientos del Nuevo Testamento que inician en el Antiguo Testamento y eso lo hemos estudiado en varias ocasiones. Vamos a ver tres aspectos generales del Antiguo Testamento en el cual podemos ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y dentro de esos tendremos la Pascua. Abraham, padre de la fe, y vamos a ver las implicaciones que tiene en el Nuevo Testamento. Moisés, libertador de Egipto, igual. El Cordero de la Pascua y los 10 mandamientos. Abraham, padre de la fe. Nos dice la palabra de Dios en Romanos, en el Nuevo Testamento, sobre Abraham, el padre de la fe. ¿Y por qué Abraham se le llama el padre de la fe? Porque fue el primer ser humano que creyó, que por fe entró en el reino de Dios. Por fe. Y qué interesante, Abraham estaba en el Antiguo Testamento, todavía Cristo no había venido, ni había padecido, ni había muerto, ni había resucitado, ni había ascendido a los cielos. Entonces, en el caso de Abraham, Abraham creyó antes de que sucediera y le fue contado. Veámoslo en el texto de Romanos 4, del 1 al 3. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios, llevó a su hijo a la punta alta de una montaña, lo preparó para el sacrificio porque Dios le dijo que le sacrificara a su hijo. Abraham iba con ese corazón totalmente asustado de solo pensar que tenía que sacrificar a su hijo. Sin embargo, obedeció a Dios. Su hijo le preguntaba, ¿y dónde está el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar, papá? Y Abraham le dijo, el Señor proveerá. Y en el último minuto, un corderito apareció. Pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Esto es lo que se llama un tipo de Cristo, un tipo de lo que sucedió en la cruz. Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa al Hijo que es sacrificado, Dios sacrifica a su Hijo Jesús, lo más amado que él tiene. Eso es lo que representa ese acto de Abraham. Y con todo y eso, nos dice ese texto que si alguien hubiera tenido una obra con la cual se podría justificar para entrar al cielo, sería Abraham.
hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, porque iba a sacrificar a su hijo. En realidad lo iba a hacer. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, apareció el cordero. Dios suplió el cordero. Pero nos dice el texto acá, pero no delante de Dios. No se hubiera podido jactar de Dios, porque ningún ser humano, por más bueno que sea, por más obras que haya hecho, tiene la entrada al cielo. Nadie, nadie, absolutamente nadie merece el cielo, aunque haya sido la persona más buena del planeta. Porque al cielo no se entra por obras, se entra por gracia, por el favor de Dios que dio y suplió el cordero, como se lo suplió a Abraham. Y luego nos dice acá en el verso 3, en Romanos 3, dice, pues, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, Abraham entra al cielo no porque presenta a su hijo para un sacrificio, no por la obra en sí misma, sino por el por qué hizo la obra, porque le creyó a Dios. Eso significa por fe, como nosotros hoy, que le creemos a Dios. Abraham, Dios le estaba hablando ahí directamente. A nosotros nos habla directamente a través de su palabra. Y le creemos. Y por eso entramos por fe. Ahora veamos el caso de Moisés, libertador de Egipto. Moisés, a quien Dios llama siendo un niño, un niño. O sea, el pueblo de Israel había estado esclavizado en Egipto 400 años. No llegaron esclavos, llegaron a través de José, cuando José era la mano derecha del faraón. Y recuerdan los 7 años de sequía y los 7 años de bonanza. Y José fue muy usado para que Egipto se enriqueciera enormemente. Y esa es la historia, así es como llega el pueblo de Israel a Egipto. Pero luego llegó un faraón que dijo, no, esta gente está creciendo mucho, es muy inteligente, hagámosla esclavos. Y bueno, fueron esclavos 400 años y Dios levantó a Moisés. Y en el mismo momento en que Moisés nace, Faraón manda a matar a todos los niños de los judíos de 2 años o menos. Pero a las parteras les daba compasión y entonces de ver que estaban matando a aquella gran cantidad de niños, que representa qué, cuando Jesús nació, que mandaron a matar también a todos los niños. ¿Por qué? Porque el emperador de la época tenía miedo porque escuchó que había nacido el Mesías, porque aquellos 3 reyes magos pasaron por la ciudad y les dijeron que venían siguiendo una estrella y que andaban buscando al Mesías, al Salvador del mundo. Y entonces el emperador de la época dijo, no, no puede ser, no puede ser, me va a quitar el trono. Y mandó a matar todos los niños de la época. Entonces Moisés tipifica a Cristo desde ahí, desde la matanza de niños que hubo cuando él nació. Pero bueno, con todo y todo, la mamá y Miriam, la hermana, se las agenciaron, lo pusieron en una canastita en un río, la hija del faraón lo tomó, la mamá de Moisés, y dejó que la mamá lo criara, sin saber que era la mamá, se lo dio que lo criara y cuando era un niño lo pasaron al castillo del faraón y fue criado por el faraón. Cuando estuvo grande, Dios lo llama y le dice que él es el libertador del pueblo de Israel. ¿Pero el libertador de qué? El libertador de la esclavitud física del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, Moisés, como libertador de la esclavitud, guió al pueblo y lo liberó. Es tipo de Cristo. Es una imagen, es una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Es como algo que representa lo que luego sucedería. Eso significa tipo. Y ahí tenemos entonces a Moisés, tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento, no solamente con la de la matanza de los niños, sino también porque es un libertador. Pero Jesús liberta ¿de dónde? Jesús liberta del pecado, no físicamente. Que el pueblo de Israel creía, y los fariseos sobre todo, que la libertad iba a ser física, como había sido en el caso de Moisés. Y eso los confundió por completo. Jesús venía a traer una libertad, primeramente espiritual, aunque también
venía a ofrecer mejor calidad de vida en hermandad para todos los seres humanos. La ley son los 10 mandamientos, también llamada por los judíos la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. También muchas veces se llama la ley. Pero cuando se dice la ley, los 10 mandamientos, estamos hablando de la misma temática. Bueno, resulta que la ley se la da Dios a Moisés aproximadamente, según estudiamos ahora en el último estudio de Pentecostés, 50 días después de la salida de Egipto, que es el Pentecostés. Y que el Pentecostés es la cosecha, la fiesta de la cosecha, pero coincidió con que también era la época de cuando Dios le entrega las tablas a Moisés. Entonces ellos también celebran el nacimiento, por decirlo de alguna manera, de la ley. Bueno, la ley Dios se la da a Moisés y Moisés tiene que escribirla en una tabla de piedra, que era lo que se usaba en la época. Pero nos dice la escritura en el Nuevo Testamento, Dios ya no escribe los mandamientos en una tabla. ¿Dónde los escribe? Los escribe en el corazón del ser humano. Ya no en una tabla. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Pacto. Una palabra de una connotación muy profunda. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué profundidad, qué misterio tan grande. Ahora los 10 mandamientos están escritos en tu corazón y en el mío a través del Espíritu Santo. Porque el que ejecuta aquí es el Espíritu Santo. Si esto dijo Dios, ¿qué haría? Jesús viene y muere a la cruz por nosotros, pero el que ejecuta todo lo que sucedió en la cruz y lo implementa en la vida nuestra es el Espíritu de Dios. Él es como el director ejecutivo de la Trinidad. Él es el que ejecuta. Entonces ahora la ley está en nuestro corazón, por eso es que tú y yo sentimos diferente de la mayoría de personas en el mundo. Por eso vemos las cosas diferente. Por eso vamos en una dirección diferente. Por eso nosotros a lo que no es correcto lo vemos con mucha claridad que no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las tablas de la ley escritas en el corazón. ¿Cuándo? Cuando decidimos en un acto de fe creer que Jesús es Dios. Esa es la condición. Entonces el Espíritu de Dios viene y ejecuta y hace que aquellas tablas de piedra ahora sean escritas en nuestro ser interior. La palabra corazón se refiere al ser interior, a ese lugar donde está el espíritu del hombre que tiene todo ser humano, sea creyente o no, y el Espíritu de Dios se une con ese espíritu humano. Y luego dice, y en sus mentes la escribiré. Sí, la mente es un órgano espiritual. La mente es un órgano espiritual que se puede usar para el bien como se puede usar para el mal, que lo puede usar el enemigo como lo puede usar Dios, pero es un órgano, es real y es espiritual. Y el otro caso es el cordero en el éxodo de Egipto. ¿Qué importancia tiene el cordero en la Pascua? Veamos algunos textos que nos pueden arrojar luz para comprender, para profundizar, para sumergirnos en el corazón de Dios a través del estudio de la palabra y que entonces todo esto cobre vida en nosotros, todo esto se encarne en nosotros, de manera que en la vida vayamos con seguridad, caminando seguros, sabiendo que tenemos una morada esperándonos en el cielo y que mientras estamos por la tierra no estamos solos. Y vamos a ver qué nos dice el texto bíblico. En Éxodo 12,
Escogí algunos versos, no todos por un tema de tiempo, pero cuando usted esté en su tiempo a solas, podría leer Éxodo 12. Ahí está la historia de cómo el pueblo de Israel fue liberto de la esclavitud en Egipto y dice cómo Dios les pidió que celebraran la Pascua. El 3, Éxodo 12:3. Hablen con toda la comunidad de Israel. ¿Cuándo Dios les dice esto? Cuando vino la plaga número 10. Moisés le habló al faraón varias veces, le pidió que libertara al pueblo, que lo dejara ir, y faraón en algunas oportunidades dijo que no, en otras dudó, pero después se retractó y dijo que no lo dejaba ir. Bueno, vino la última plaga. En esa última plaga Dios le dijo que moriría todo primogénito de las familias de Egipto y que esa sería la plaga mayor y que después de ahí ya él los dejaría ir, le dijo a Moisés. Entonces lo preparó de esta manera a Moisés. Le dijo, esto tienen que hacer para que se alisten para cuando yo mande al ángel que va a quitarle la vida a todo primogénito. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, así con día y con mes, ¿verdad? Siempre Dios, detallista, como para que nadie dude que viene de Él, que no era una casualidad, que no era una epidemia que había entrado en Egipto. De este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Entonces, de aquí viene la historia del cordero. El animal que se escoja puede ser un cordero o puede ser un cabrito de 1 año, pero sin defecto. ¿Qué significa sin defecto? Bueno, que no fuera cojo, que no tuviera la orejita caída, que no tuviera una patita quebrada, que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque tenía que tipificar a Cristo, que vendría sin pecado, que no pecaría. Por ahí algunas veces uno escucha que Jesús fue tentado y que pecó. No, Jesús fue tentado y fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero ser tentado y pecar son cosas diferentes. Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Si Jesús hubiera pecado, no podría habernos abierto la puerta al cielo. Esa es la razón por la que Dios se hizo hombre. Porque Adán había fallado. Y al haber fallado Adán, entró el pecado que originó todo esto. Entonces tenía que venir el segundo Adán, o sea, alguien a sustituir, a arreglar lo que Adán hizo. Y Dios entonces se baja del trono y se hace hombre en Jesucristo. Y no pecó. Y fue tentado en todo para mostrar empatía con nosotros, para probarnos que sí se puede vivir sin pecar cuando se tiene al Espíritu de Dios. El animal que se escoja puede ser cordero o cabrito, pero sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno, o sea, todos juntos, es un sacrificio colectivo, al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero. Entonces, esa sangre del cordero tenían que ponerla en la puerta de la casa. Esa sangre representa la sangre de Cristo, que hoy nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, está sobre nosotros simbólicamente, protegiéndonos a nosotros del ángel de la muerte, protegiéndonos a nosotros de muerte eterna. Es la sangre de Cristo la que nos da la vida eterna, pero también es la sangre de Cristo la que nos da a nosotros el poder y la autoridad contra las tinieblas. Y si no, veámoslo en el próximo verso. En el 11, siempre Éxodo 12:11. Se trata de la Pascua del Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. ¿Cuándo? Cuando llegue a matar a los primogénitos. Sí, suena fuertísimo. Pero eso era lo que Dios estaba haciendo para que este montón de personas fueran libres de la esclavitud y el plan de salvación para la humanidad se cumplió. El verso 14. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre.
Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlo. Entonces hoy nosotros estamos conmemorando la Pascua porque es un mandamiento bíblico, porque es algo que Dios se lo pidió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y como veremos, y Jesús nos lo pide también en el Nuevo. Y cuando sus hijos, seguimos en Éxodo 12, 26, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Esto no se refiere a la vida humana, porque por causa del pecado todos vamos a morir humanamente hablando. Se refiere a que no vamos a morir en la eternidad, sino que vamos a vivir por la eternidad. Sí, ¿por qué? Porque a nosotros la muerte eterna no nos tocará. Por un acto de fe, porque creemos que Jesús es Dios. No un ángel, no un dotado, no un iluminado, no alguien muy especial, no la mano derecha de Dios. No, es Dios hecho hombre. Y eso es lo que significa la Pascua. Ahora veamos la Pascua en el Nuevo Testamento. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, aquel Cordero tipifica, representa, es la sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Cristo sería el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y este es un verso, hay muchos más. Lógicamente, no podemos compartirlos todos en el espacio de tiempo que tenemos. Primera de Corintios nos dice, Primera Corintios 1:30, nos dice lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz que nos beneficia a nosotros directamente y a todo aquel que crea que Jesús es Dios encarnado y que murió en esa cruz por sus pecados? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En un resumen, ese gran misterio lo trataremos de resumir en este versículo que nos da el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:30. Mas por él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, estamos en Cristo Jesús. Quiero que pongan mucha atención, especialmente a que estamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Y luego veremos las 4 palabras de lo que nos reflejan lo que sucedió ahí en la cruz en cuanto a la salvación. En Cristo. Cuando estamos en Cristo, estamos posicionalmente en Él. Si cuando tú crees que Jesús es Dios, cuando tú crees como Abraham, que no vio, nosotros tampoco vimos, creemos por su palabra y por el Espíritu que nos da testimonio que Jesús es Dios, posicionalmente entramos dentro de Cristo, estamos dentro de Cristo, posicionalmente. Por eso nosotros podemos llegar al Padre y orar. Y por eso al final de la oración decimos en el nombre de Jesús. Porque estamos dentro de Cristo, estamos escondidos en Cristo, somos parte de Cristo. Ese acto de fe cuando tú crees que Jesús es Dios, que Dios se encarnó en Jesucristo, ese acto de fe te pone legalmente en Cristo inmediatamente. Y es así, y es solo así que somos salvos, porque estamos en Cristo,
porque el único que nunca pecó fue Cristo, porque el que lo logró fue Cristo, porque el que lo hizo fue Cristo, porque es a Cristo quien el Padre le da la gloria, la honra y la alabanza, no a nosotros. Entonces, hay que estar en Cristo para poder entrar al cielo, porque Él fue el que hizo el sacrificio. Y por eso cuando oramos, oramos en Cristo, en el nombre de Jesús, porque nosotros no podríamos presentarnos delante del Padre por nuestra propia cuenta, porque nadie puede estar delante de Dios siendo pecador. Nadie. Por eso cuando Dios se le apareció a Moisés y a otros en el Antiguo Testamento, se escondían, porque todos sabían que nadie puede estar en la presencia de Dios siendo un humano pecador. Podemos llegar a Dios en Cristo. Entonces, en Cristo, y cuando lo vean en el texto bíblico, porque está muchas veces, en Cristo, recuerden todo el significado tan profundo que tiene esa preposición en. Entonces, pueden ver en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cuando estamos en Cristo, ahí puse esta foto con esa pareja. ¿Ven el círculo alrededor? Ellos están en Cristo. Ese círculo es Cristo y todo lo demás es el mundo. Hay que estar en Cristo. Y esto es una postura espiritual. Lógicamente puse algo gráfico para que podamos entender este concepto lo mejor posible, porque es un concepto que para el ser humano es algo totalmente nuevo, diferente. No podemos entenderlo a cabalidad. Y cuando estamos en Cristo, entonces podemos avanzar en el texto de 1 Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría. Dios nos hizo a nosotros sabiduría. ¿Qué significado es este? Bueno, significa que hemos nacido de la sustancia de Dios. Eso significa que hemos nacido de la misma sustancia de Dios. ¿Te puedes imaginar la complejidad, la profundidad de este misterio? Juan 3:5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Creyendo que Dios se encarnó en Jesucristo, murió en la cruz, resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos. Es un acto de fe. Y entonces en ese momento estás naciendo del Espíritu. En ese momento estás teniendo la misma sustancia que Dios. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Juan 1:12 y 13. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, creer en su nombre, no creer en Dios, no creer en Dios, aclaro. Creer en Dios no es suficiente etiquete para entrar a la vida eterna. Santiago dice que los demonios también creen que Dios existe y dice que no van a entrar al cielo. Creer en Dios no es suficiente. Es creer que Jesucristo es Dios y que murió por ti, por tus pecados, y que te arrepientes de tus pecados. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Imagínate que al que cree en lo que Jesús hizo, le da el derecho, la palabra aquí es una palabra de connotación legal, le da el derecho de ser un hijo de Dios. Quiere decir que no todos los seres humanos son hijos de Dios, como usualmente la gente habla a la ligera, sobre todo cuando no conocen el texto bíblico. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Y usted no siempre fue hijo de Dios. Usted fue hijo de Dios cuando creyó. Fue hija de Dios cuando creyó. El verso 13. Estos no nacen de sangre. Entonces no es solo por nacer humano que entonces es hijo de Dios, como por ahí algunas personas creen. Ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, de la sustancia, de esa palabra sabiduría, de la sustancia de Dios.
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, otra vez la preposición, si alguno está en Cristo, es una posición legal. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si tengo 60 años, 40, 15 o 20, si estás en Cristo, si entraste en ese círculo, si entraste en esa posición por el acto de fe de creer, eres una nueva criatura. Si naciste del Espíritu, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Ahora, veamos la palabra justificación, que es una de las palabras de este verso y de lo que sucedió en la cruz. Ahora veremos entonces en la cruz qué sucede. La sabiduría, somos nacidos de la sustancia de Dios. Ahora veremos la palabra justificación. La palabra justificación es un término de la jurisprudencia romana, o sea, se usaba en la corte en términos de abogados. Recuerden que Pablo era abogado, abogado de acuerdo a la época, claro. Y entonces Pablo usa palabras de ese tipo. Aquí está usando la palabra justificación. Una palabra que tiene un significado amplísimo. Y haciendo un resumen enorme para poderlo conversar en el tiempo que tenemos, la palabra justificación es cuando una persona se presenta frente al juez y el juez lo encuentra culpable y alguien se vuelve y dice, yo pago su fianza, déjelo libre. Yo pago el precio. Eso fue lo que hizo Jesús por ti cuando tú crees en Cristo como Señor y Salvador. Él paga. Tú te presentas delante de Dios, el juez es Dios, y tú eres culpable de haber robado, de haber pecado, de haber fornicado, de haber hecho esto, y aunque nunca hubieras hecho nada, eres culpable de pecado porque naciste con el pecado de Adán y Eva. Y entonces, cuando Dios dice, bueno, eres culpable, muerte eterna, es lo que merece toda la humanidad. Bueno, los que llegan y creen en Cristo, Jesús asume su pena en la cruz. Y eso es lo que se llama la justificación. Es un acto de Dios por nosotros en Cristo. La próxima palabra, santificación. La palabra santificación es una palabra que está conformada por dos eventos. Apartado y consagrado. Apartado del uso ordinario. En el momento en que alguien cree que Jesús es el Señor de su vida y en el sacrificio de la cruz, esa persona es apartada y es consagrada para Dios. Apartada del mundo, consagrada para Dios. Apartada del uso ordinario y consagrada para el uso del Señor. ¿Significa eso que entonces ya no nos relacionamos con el mundo, ya no vamos a la empresa, ya no jugamos fútbol, ya no vamos al cine a ver una película, ya no participamos de las actividades que hay y que existen para todos los seres humanos? No. Lo que significa es que en ese momento, legalmente, ya tú no perteneces al mundo y además eres consagrado para Dios. Ahora, eso es un término que solamente tiene implicaciones de este tipo inmediatas en la cruz. Sí y no, porque luego hay otra palabra que no la vamos a estudiar hoy que se llama la regeneración del Espíritu Santo. Y esa palabra lo que significa es que a través del transcurso de tu vida el Espíritu continúa transformándote. Y esa santificación que se llevó a cabo como un acto legal empieza a tomar vida en tu diario vivir. Entonces empiezas a vivir como lo que eres, santo y santa, legalmente. Un ejemplo muy breve. Lo he usado antes y posiblemente lo has escuchado. Lo voy a usar de nuevo. Te entregan la propiedad, una propiedad. Te entregan una propiedad. Es tu casa y te dicen te la regalo. La propiedad dice que está a tu nombre, es tuya. Esa casa es tuya legalmente. Pero hasta que tú tomes las llaves y abras la puerta y empieces a vivir ahí, todavía no has disfrutado la casa. Pero la casa ya es tuya. Ok, la santidad, Dios nos hace santos en la cruz. Somos santos porque si no, no podríamos entrar al cielo.
¿sí? Somos santos. Para Dios somos santos. Pero luego continuará en tu vida un trabajo de regeneración del Espíritu Santo que no se refiere a esta santificación que estamos hablando acá. Esta santificación es algo que Jesús hizo por ti. Tú no tienes que ayudarle. Ya la hizo por ti. Pero eso no significa que luego no tengas que continuar en tu vida trabajando el carácter de Cristo en ti. Pero ya tú eres santo. No es que vas a ser santo, porque nunca podríamos llegar a ser santos. Hebreos 10:10 nos ilumina un poco sobre esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ves? Somos santificados. No es que nosotros nos santificamos, no es que mis obras me santifican, no es que de aquí en adelante me voy a portar bien para ser santa. No, ya yo soy santa y de aquí en adelante voy a hacer lo correcto para obedecer a Dios porque ya lo soy. Voy a vivir lo que ya soy. Y dice, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, no es necesario volver a presentar una ofrenda para la salvación. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que seguir matando a aquel cordero una vez al año para la expiación de los pecados de cada familia. Y para eso era el templo y ahí llevaban el cordero. Y ahí lo expiaban para toda la familia. Y eso era lo que se hacía en la Pascua en Jerusalén. Cuando Jesús es crucificado, eso es lo que se está celebrando en Jerusalén, que están matando los corderos por cada familia, siguiendo con la ordenanza del Antiguo Testamento. Y Jesús viene y les dice, yo soy el cordero. Ya no necesitan hacer eso más de aquí en adelante. Y aquí nos está diciendo Hebreos, el libro de Hebreos, escrito posiblemente también por Pablo, que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre. Si usted no necesita creer en Jesús varias veces en su vida para ser salvo, usted cree una vez y con esa vez es válido para el resto de su vida. Usted no tiene que creer en Jesús cada vez que escucha la palabra de Dios, cada vez que va a una iglesia o cada vez que hacen un llamado a pasar al altar para ver quién quiere ser salvo. Si ya usted creyó una vez, ya usted es salvo. Se es salvo una vez porque la ofrenda fue dada por ti una vez y no necesitas seguir buscando ser salvo. Lo que necesitas es crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios para que empieces a ver la palabra transformarte, crecer, madurar y empieces a disfrutar del ser discípulo de Cristo y ya no te cueste tanto caminar con Jesús, sino que más bien te cueste no caminar con Jesús. Y la última palabra es la palabra redención. Esta palabra tiene una relación directa con la esclavitud. Recuerden que en esa época se manejaba el tema de la esclavitud, no una esclavitud racial como la que conocemos luego en otros países, como en Estados Unidos y en otros países donde hubo una esclavitud a un grupo étnico, ¿sí? A las personas afroamericanas, a las personas negras. No, aquí la esclavitud era una esclavitud porque el imperio conquistaba naciones. Entonces podían ser esclavos médicos, gente súper historiadores, súper intelectual, gente súper pobre, o sea, gente de todos los niveles de varios grupos étnicos, donde el imperio llegara y conquistara, esa gente quedaba esclava bajo el dominio del imperio. Bueno, entonces la esclavitud era muy común. La palabra redención significa cuando un esclavo estaba en la plaza pública y alguien llegaba y pagaba el precio y compraba a ese esclavo por el precio que estaban pidiendo. Bueno, tú y yo éramos esclavos, esclavos del pecado. Le pertenecíamos al enemigo. No éramos hijos de Dios. Éramos esclavos. No como el pueblo de Israel en Egipto, que era esclavo físicamente. Nosotros éramos esclavos espiritualmente. Y Jesús viene en la cruz, en ese acto de fe, cuando tú creíste, y te hace libre. Él paga el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto valías tú para que fueras libre, para que el enemigo te dejara libre? ¿Cuál era tu valor? ¿Qué pedía el enemigo a cambio de tu libertad? Pedía la sangre del Cordero. Pedía la sangre de Dios hecho hombre. Y por eso Dios se hace hombre y viene a morir a una cruz por ti y por mí.
porque el precio nuestro era la sangre de Dios hecho hombre, que no tenía pecado. Y nadie podía cumplir con esa demanda. Solamente Jesús pudo. Por eso no se le puede dar a nadie el crédito. Por eso nadie puede llevar tus oraciones al cielo. Por eso nadie es un intermediario entre tú y Dios. Solamente Jesucristo. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado, oiga, nos liberta de las tinieblas en la redención cuando nos redime, y nos traslada al reino de su amado Hijo. O sea, nos liberta de las tinieblas y nos traslada al reino de Dios. En un acto nuestro de fe sucede todo eso. Y el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso significa que fuimos redimidos. Ahora, la Pascua en el Nuevo Testamento, para ir preparándonos para tomar la cena del Señor. Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Está del que era el Cordero en el Antiguo Testamento. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, todos los que estaban ahí. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada. ¿Sangre de qué? Del pacto, el pacto que Dios había hecho con la humanidad, que había iniciado con Abraham. ¿Qué planeamiento el de Dios? Abraham, estamos hablando de miles de años atrás. Tomó la copa y dijo, beban todos, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid, o sea, de este vino, no volveré a beber, les digo, desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes de nuevo el vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué tremendo verso, ¿verdad? O sea, hagan esto porque este es mi cuerpo. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos participando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Estamos recordando ese momento. Estamos con un corazón agradecido. Y también nos dice que no lo volverá a hacer, sino hasta aquí. Lo hagamos juntos en el reino de su Padre. Después de aquí, al día siguiente, Jesús lo lleva a Getsemaní y es crucificado. Esto puede ser el jueves, o sea, dentro de 2 días, hace 2000 años, 2000 años y un poquito más. O sea, hace como 2000 años, Jesús iba a ir a morir en esa cruz. Y recuerden que él era 100% humano y 100% Dios. Otro de los grandes misterios que nos quedan a nosotros grandes para entenderlo. Pero él como hombre sabía el tipo de muerte que iba a tener. Y como un cordero fue para que lo crucificara, sabiendo todo lo que le iban a hacer y el tipo de muerte que iba a tener. El abandono de sus amigos, el abandono de su familia, que lo trataran de loco, que le dijeran en la cruz, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. ¿Dónde está el que hacía milagros? Porque tenía que cumplirse el plan de Dios para que tú y yo hoy podamos ser salvos y salvos. Para que nosotros hoy tengamos vida eterna.
Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, ¿quién oyó? Juan. Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis. Está teniendo una visión. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y sea el poder por los siglos de los siglos. Eso nos dice Apocalipsis, que Jesús está sentado en el trono y al Cordero, a Él sean la gloria, a Él sean la honra, a Él sean el poder por los siglos de los siglos. Significa sin fin. Entendiendo que la Pascua se origina en el Antiguo Testamento y que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús, que fue Jesús quien en esa cruz nos justificó, nos santificó, nos redimió y nos dio vida eterna. Vamos a seguir el mandato que Él dejó, de que conmemoráramos ese momento tomando la cena del Señor. Y que el Espíritu de Dios en este momento tome control en nuestra vida para que cosas sucedan maravillosas en nosotros, para que el Espíritu de Dios nos ayude en todo. Porque cuando celebramos este momento, quiero que sepas que el Señor sana cuerpos, el Señor restaura vidas, el Señor entra en el corazón y hace maravillas, el Señor abre el entendimiento. Este es el momento entonces en que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios, cada uno en la intimidad, eso que tú más necesitas, eso que tú necesitas. No te preocupes si son 2 o 3, se las puedes pedir, porque Jesús murió por todos. Y si tú me dices, bueno, pero es que sabes que yo no soy bautizado en agua, no tienes que tener bautismo en agua. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Es que yo todavía peco. Bueno, pues ser humano puede decir que no peco. Esto es lo que vas a hacer, es decir, yo soy parte del pacto. Yo creo en Jesús. Yo soy parte de esto. Estoy en lucha, todavía estoy en pecado, todavía estoy luchando en mi vida, pero yo soy parte. Yo creo en esto. Yo tengo vida eterna. Eso es lo que vamos a hacer. Y yo agradezco a Jesús por lo que hizo por mí. Y entiendo el significado de la Semana Santa. Que Dios continúe iluminando tu entendimiento para que puedas entender sus misterios, para que la relación tuya con Jesucristo se estreche y los vínculos entre tú y Él sean cada día más fuertes. De manera que la palabra de Dios siga siendo la guía en tu camino, que el Evangelio se encarne en ti, que sea parte tuya y que cada día te sea más fácil ser un discípulo de Cristo. Y recuerda, tenemos una gran responsabilidad, explicarle a otros, compartir con otros, para que otros entiendan y encuentren este tesoro de vida eterna que tú y yo hemos encontrado. Somos las manos de Dios. Somos nosotros los llamados a comunicar las buenas nuevas a otros. Que tengas un tiempo lindo en esta Semana Santa, que disfrutes de la Pascua, que el Espíritu de Dios esté contigo. Paz del Señor. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo suscribirte si te gustó el contenido, darle un like a la campanita